El hombre Dios. Inspirado en los relatos de María Valtorta. En esta ocasión veo a la Sagrada Familia de Nazaret. Parece que no se encuentran en su hogar, pues van de camino, llegando a un pueblo nuevo. No alcanzo a distinguir exactamente dónde es, pero no parece un lugar de Galilea. José va dirigiendo el caminar. La Santísima Virgen lleva al niño en los brazos mientras monta un burrito. Logro intuir que esto sucede después de la desgracia con los inocentes en Belén, cuando ellos escapan a Egipto. Ante esto me dijo Jesús: La lección para ti y para los demás está en las cosas que has visto. Es una lección de humildad, de resignación y de armonía. Sirva de ejemplo a todas las familias cristianas y de forma particular a las que viven en este peculiar y doloroso momento. Has visto una casa pobre, y esto es lo doloroso, en un país extranjero. Muchos, solo por el hecho de ser unos fieles pasables, que rezan y me reciben a mí bajo las especies eucarísticas, que rezan y comulgan por sus necesidades, no por las necesidades de las almas y para la gloria de Dios, porque es muy raro el que al orar no sea egoísta. Muchos, solo por este hecho, esperan poder disfrutar de una vida material fácil al amparo del más mínimo dolor, de una vida próspera y feliz. José y María me tenían a mí, Dios verdadero, como hijo suyo, y no obstante no tuvieron ni siquiera ese mínimo bien de ser pobres en su patria, en el país donde se les conocía, donde por lo menos tenían una casita suya, y al menos la preocupación del alojamiento no añadía angustia a las muchas otras, en el país en que, por ser conocidos, habría sido más fácil encontrar trabajo y proveer a las necesidades de la vida. Son dos expatriados precisamente por tenerme a mí. Un clima distinto, un país distinto, y tan triste respecto a los dulces campos de Galilea. Lengua distinta, costumbres distintas, allí, entre una gente que no los conocía y que, como es normal entre los pueblos, desconfiaban de expatriados y desconocidos. Les faltaban los queridos y cómodos muebles de su casita y esas otras muchas cosas, humildes pero necesarias, que allí había y que entonces no parecían tan necesarias, mientras que aquí, rodeados de esta nada, habrían parecido incluso bonitas, como lo superfluo que hace llamativas las casas de los ricos. Sentían la nostalgia de la tierra y de la casa, y la preocupación de esas pobres cosas dejadas allí, de la huertecita que quizás ninguno cuidaría, de la vid y de la higuera y de las otras plantas útiles. Les apremiaba la necesidad de conseguir el alimento cotidiano, el vestido, el fuego todos los días, y la necesidad de atenderme a mí, un niño, al cual no se le podía dar la comida que a sí mismo uno puede darse. Y tenían el corazón lleno de pesares, por las nostalgias, la incógnita del mañana, la desconfianza de la gente, reacia como es, especialmente en los primeros momentos, a acoger ofertas de trabajo de dos desconocidos. Y a pesar de todo, ya has visto cómo en esta morada se respira serenidad, sonrisa, concordia, y cómo, de común acuerdo, se trata de embellecerla, incluso la mísera huertecita, para que se asemeje más a la que han dejado y para hacerla más confortable. Y cómo en ellos hay un solo pensamiento: hacerme esa tierra menos hostil, a mí santo, hacerme esa tierra menos mísera, a mí que vengo de Dios. Es un amor de creyentes y de padres, que se manifiesta en 1000 cuidados, que van desde la cabrita, comprada con muchas horas extra de trabajo, hasta los juguetitos tallados en la madera que sobraba, o hasta esa fruta cogida solo para mí, negándose a sí mismos un bocado. Oh, amado Padre mío de la tierra, cuánto te ha querido Dios, Dios Padre en las alturas.
Dios Hijo que se ha hecho Salvador en la tierra. En esta casa no hay nerviosismos, caras largas o sombrías, como no hay tampoco el echarse en cara recíprocamente nada, y mucho menos a Dios, que no los ha colmado de bienestar material. José no acusa a María de ser causa de su incomodidad, como tampoco María acusa a José de no saberle dar un mayor bienestar. Se aman santamente, eso es todo, y por tanto su preocupación no es el propio bienestar, sino el del cónyuge. El verdadero amor no conoce egoísmo. El verdadero amor es siempre casto, aunque no sea perfecto en la castidad como el de los dos esposos vírgenes. La castidad unida a la caridad conlleva todo un bagaje de otras virtudes, y por tanto, hace, de dos que se aman castamente, dos cónyuges perfectos. El amor de mi madre y de José era perfecto. Por tanto, era impulso de todas las virtudes, especialmente de la caridad para con Dios, que en todo momento era bendecido, a pesar de que su santa voluntad resultase penosa para la carne y para el corazón. Era bendecido porque por encima de la carne y del corazón, en estos dos santos, vivía y dominaba más intensamente el Espíritu, el cual magnificaba agradecido al Señor por haberlos elegido para ser los custodios de su eterno Hijo. En aquella casa se hacía oración. Demasiado poco se reza en las casas ahora. Se levanta el día y desciende la noche, empiezan a trabajar y se sientan a la mesa, sin un pensamiento para el Señor, que les ha permitido ver un nuevo día, que les ha permitido llegar a una nueva noche, que ha bendecido sus esfuerzos y ha concedido que estos fueran medio para obtener ese alimento, ese fuego, esos vestidos, ese techo que, sí, también les son necesarios a vuestra condición humana. Siempre es bueno lo que viene de Dios, que es bueno. Aunque ello sea pobre y escaso, el amor le da sabor y sustancia. Ese amor que les hace ver en el eterno Creador al Padre que los ama. En aquella casa había frugalidad. La habría habido aunque el dinero no hubiera faltado. Se comía para vivir, no para gozo de la gula con la insaciabilidad de los comelones y los caprichos de los glotones, que se llenan hasta rebosar o desperdician dinero en alimentos caros, sin pensar siquiera en quien escasea de comida o no la tiene, sin reflexionar en que si fueran moderados ellos muchos podrían ser aliviados de las dentelladas del hambre. En aquella casa había amor por el trabajo. Este amor hubiera existido aunque el dinero hubiera abundado, porque trabajando el hombre obedece al mandato de Dios y se libera del vicio que cual tenaz hiedra aprieta y ahoga a los ociosos, que son como bloques de piedra inmóviles. Bueno es el alimento, sereno es el descanso, contento se siente el corazón, cuando uno ha trabajado bien y disfruta de su tiempo de reposo entre un trabajo y otro. El vicio, con sus múltiples facetas, no arraiga ni en la casa ni en la mente de quien ama el trabajo. Al no arraigar el vicio, prospera el afecto, la estima, el respeto mutuo, y crecen los tiernos vástagos en un ambiente puro, viniendo a ser así a su vez origen de futuras familias santas. En aquella casa reinaba la humildad. Cuán vasta lección de humildad para ustedes, soberbios. María habría tenido humanamente miles de motivos para ensoberbecerse y para obtener que el cónyuge la adorase. Muchas mujeres lo hacen, y solo por ser un poco más cultas o de ascendencia más noble o más acaudaladas que el marido. María es esposa y madre de Dios, y sin embargo sirve, no se hace servir al cónyuge, y es toda amor para con él. José es la cabeza en esa casa. Ha sido juzgado por Dios digno de ser cabeza de familia, de recibir de Dios al Verbo encarnado y a la esposa del Espíritu Santo para custodiarlos. Y con todo, se muestra solícito en aligerar a María de esfuerzos y labores, y se ocupa de los más humildes quehaceres que puede haber en una casa, para que María no se fatigue. Y no solo esto, sino que, como puede, en la medida de sus posibilidades, la alivia
y se las ingenia para hacerle cómoda la casa y alegre de flores la pequeña huerta. En aquella casa se respetaba el orden, sobrenatural, moral y material. Dios, como Señor Supremo que es, recibe culto y amor. Este es el orden sobrenatural. José es el cabeza de familia y recibe afecto, respeto y obediencia. Orden moral. La casa es un don de Dios, como también el vestido y los enseres. En todas las cosas se manifiesta la providencia de Dios, de ese Dios que proporciona la lana a las ovejas, plumas a los pájaros, hierba a los prados, heno a los animales, semillas y ramas a las aves, de ese Dios que teje el vestido del lirio de los valles. Casa, vestido, enseres, estas cosas hay que recibirlas con gratitud, bendiciendo la mano divina que las otorga, tratándolas con respeto como don del Señor, no mirándolas porque sean pobres, con enfado, y sin maltratarlas, abusando de la providencia. Este es el orden material. No has comprendido la conversación en dialecto nazareno, ni tampoco las palabras de la oración, pero las cosas que has visto han servido de gran lección. Medítenlas ustedes, los que tanto sufren ahora por haber faltado en tantas cosas a Dios, incluso en aquellas en que jamás faltaron los santos esposos que me fueron madre y padre. Y tú regocíjate con el recuerdo del pequeño Jesús. Sonríe pensando en sus pasitos infantiles. Dentro de poco le verás caminar bajo una cruz. Entonces será una visión de llanto. Este podcast es tomado de la obra El Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta.